Ok, perfecto, ya se está grabando ahora sí. Qué lástima que nos perdimos, pero que se perdieron ustedes. Esta, esta manera tan profesional que tenemos de tomar decisiones, basándonos en un juego sagrado, ancestral, llamado Piedratl, papel y tijerastl. Em, y pues bueno, hoy me tocó a mí perder, sacrificar, pero pues aquí cada vez que perdemos, pues siempre se gana algo, ¿no? No estamos cayendo como en este double bind, en esta, eh, ¿cuál es la traducción de double bind? Doble vínculo. En el doble Doble vínculo. vínculo en que te dicen, aquí pierdes o pierdes. Nel, aquí, aunque pierdas, se gana. O aunque pierdas, pierdas, pues también es una ganancia. Entonces, ganamos, o bueno, yo gané aquí el honor, el honor de presentarles a Javier Ávila, el honor de presentarles esta transmisión, este paper que vamos a discutir hoy, pero pues no quiero yo quedarme todas las palabras. Yo no sé si usted, Javier Ávila, quiera presentarse a usted primero y luego ya le entro yo con presentar el tema que vamos a ver hoy en esta transmisión. Ok, ok, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, estamos arrancando una transmisión más. Hemos rebasado las 20 transmisiones. Mm, Siempre tenemos algunitas de reserva, pero sí, ya estamos en las. De hecho, ya estamos más hacia la 30 que hacia la 20. Y pues bueno, ha sido todo, la verdad, todo este año estarle ahí dando a un ritmo, digamos, tampoco. Sí, de que una clase, ¿no? De posgrado, ni mucho menos, porque acuérdense que esto no es nada que ver con la academia. De hecho es anti-academia, y también pues ha sido una forma como mucho más divertida e intentar algo más versátil, que no fuera como. He estado viendo ya cursillos, bueno, no cursillos, cursos de ciencia psicodélica, ¿eh? Ya como que, ya van como 5 que me llegan. Uno son de gente pues, que yo sé ya desde que empecé en esto, en la investigación en psicodélicos, como muy, pues sí, como que los maestros, gente de Barcelona sobre todo, que de hecho este paper, no, es el otro paper que comenta sobre Cataluña, pero esa gente, está la gente de Brasil, también muy seria, pero también en México hay una gente que eran ahí de la UNAM y ya vi que ya también empezaron, alguna vez platiqué con ellos sobre hacer unos cursos, unas especialidades, pero bueno, ya perdí, o no es que perdí el contacto, sino que nos dejamos de frecuentar. Ellos hacían unos eventos que ya ni siquiera supe qué pasó, pero yo dejé de participar, cabe destacarlo, y bueno, eso ya no sé si yo, pero ya vi que ellos sí lo hicieron, entonces lo cual también está chévere. Más sobre drogas, ellos sí lo manejan más como drogas, política de drogas, pero bueno, eso como una introducción. Ahora vamos a ver la parte de la música, que ya habíamos hecho alguna sesión sobre música, esta sería como la segunda, yo creo. Este es un dossier como cortito, ¿no? Que realmente solo habla de un proyecto que se ve muy buenísimo, ¿no? Como de integrar la música en varios países latinoamericanos y los efectos que podría tener, pues, en la percepción misma o en la vida misma. Pero bueno, yo pues sin más presentación, esa es la cote de introducción que quisiera hacer, pero las dejo ahora sí con Irán Álvarez, que no sé si ella a su vez se quiera presentar o se quiera arrancar de lleno. ¿Cómo ves, Irán? pues arrancamos de lleno. Aquí yo simplemente soy una alucinación de ustedes. Eh, no, no soy real, nada de lo que ustedes vean aquí existe. Entonces, a lo que les truje, chenchos. A ver, este, este título va de que, a ver, introducción a un documento especial, ¿no? Se llama Prácticas Musicales Indígenas y Políticas en Latinoamérica. Es de Julio Mendivil, es de la Universidad de Goethe Institut, o bueno, Goethe Universität Frankfurt am Main, es en la ciudad de Frankfurt,
y Elena Simonet, Lucerne University of Applied Science and Arts. Estamos aquí un alemán y una Lucerne. ¿Dónde es Lucerne Es University? italiana, ¿no? Italiana. Ok, va. Entonces, mira, pues sí, pues son vecinillos, entonces, ¿con qué razón ahí se juntaron? Em, si gustas bajarle tantito para que nos vayamos como más al cuerpo, ¿no? Este no tiene como tal cual una introducción, o sea, este también nos dijo así de a lo que les truje, yo no les vengo a explicar nada, como no les vengo a dar una introducción, a gastar tiempo en una introducción, que bueno, no es un gasto de tiempo, pero sí es. Ya de una vez le entró con todo. Eh, en este me gusta mucho como en la primera página, creo que es donde puede empezar. Si quieres, le ponemos en la lupita, en nuestra famosa lupita, para empezar a buscar las palabras. Vamos Sí, a buscar collective performances. ok. Em, la lupita no carga, ahorita aparece. Ahí va, Ujú, ¿eh? ujú, Ahí está. Performances. ajá. Ahí estamos. Ahí está, luego salió. Ahí está. Ahí, güey. Se pone medio lento esto, ¿eh? Sí, Ahí está. es normal, es normal. Es normal. Eh, bueno, aquí esta parte me gustó un montón cómo la explica. The highly structured ritual interchange with various deities also produces and reinforces solidarity among community members. Experiences resulting from these collective performances can afford communities to act, such as mobilizing against tourist companies, governmental institutions, or even the mighty oil company Pemex that encroach upon sacred indigenous land. Um, Bueno, pues de que así. Y la otra partecita, ¿no? It remains to be seen how Nahua's lived costumes will hold up against neoliberal capitalist economist forces. Eh, Al principio dije que esta página estaba en un comienzo, pero no, en realidad creo que es la página 4. Sí me fui con todo, sí le pisé al acelerador. Y bueno, esta parte que les acabo de leer, vamos a traducirla, ¿no? Que habla de que la música indígena cuando las comunidades se juntan como a tocar su música, estos performance colectivos pueden como ayudarle a las comunidades a actuar como de una manera o a movilizarse, ¿no? Contra las compañías turísticas que los están explotando, contra las instituciones gubernamentales que pues no hacen como una lucha de visualizar sus derechos porque pues, o los romantizan o no los incluyen, ¿no? Eh, o inclusive pues compañías petroleras, ¿no? Como aquí ya sí mencionó nombres, así dijo Ajá. Pemex, ¿no? Eh, Cosa que está raro, ¿no? Porque pues, a ver, o sea, eres de Frankfurt y eres de Italia y hablas de Pemex, pero no hablas de Shell. Shell está más metido, ¿no? Sobre todo porque pues, son las que les traen a ellos, a los europeos, toda la gasolina. Nunca he visto Pemex en Europa, ¿no? Todavía. No. Eh, y qué bueno, todo esto como para estas movilizaciones performáticas, todo esto para pues defenderse, ¿no? A través de la música. Eh, y que es como su arma contra todo pues el capitalismo neoliberal, ¿no? Que existe ahorita en estos días. Esto suena como bien, así Silvio Rodríguez estaría orgulloso, estaría como todos los trovadores estuvieran ahí como de, sí, claro, la música es el arma que tú puedes usar en contra de todo eso. ¿Has visto una peli llamada Sugar Man o Buscando a Sugar Man?
escuchaste? ¿Estás ahí? No, no, no la tengo, no la tengo. Sí, Irán se nos congeló, señoras y señores, A ver. pero bueno, vamos a Ah, esperar a que vuelva. Ahí estás, a ver. Pues ¿nos escuchas? cerré el video, sí te escucho mejor. Ok. A ver. Te preguntaba si habías visto una película llamada como Sugar Man Ah, o no, Buscando a no, Sugar Man. no la tengo, no, no, no. Ah, pues esa peli es un caso, ¿no? De la vida real, en donde un músico que pues fue un inmigrante y de ahí de Estados Unidos, se dedicó Ujú, como a grabar su música, ¿no? Y nada más vendió seis copias, ¿no? En toda su carrera artística, o sea, 6 álbumes, ¿no? Pero ujú, de esos 6 álbumes que él grabó, uno de ellos fue comprado por una chica que tenía un novio en Sudáfrica. Y a esa chica le gustó mucho su música y se la quiso regalar a su novio como de, oh, llévate este vinil, escúchalo, está bien bueno, ¿no? Entonces el novio se llevó ese vinil y lo escuchó y le encantó y dijo, oh, esta música me gustaría como para que fuera estandarte de esta lucha social que nosotros tenemos en estos momentos en Sudáfrica, ¿no? ujú, Y se la presenta a sus amigos y pues pasa, ¿no? Pasa eso que la música logra hacer hasta cierto punto, que es como hermanar, ¿no? Como guiar, como disparar esta voluntad o esta motivación que pues hace que las comunidades se unan, ¿no? Y lo usen determinadas canciones como estandarte de su lucha. Entonces lo usan a él y se hace famosísimo, ¿no? Así se hace como es un fenómeno, ¿no? Pero en Sudáfrica y en Estados Unidos nadie lo topa, ¿no? Así como de, no, pues chavo, no pegaste, chido, pues vas a tener que volver a tu vida normal y a tu trabajo normal y pues ni modo, ¿no? Entonces él, pues vuelve, ¿no? A su vida, a su trabajo y pasan un montón de años y de repente, pues, se da cuenta de que, ay, o sea, caray, ¿cómo es posible que yo pegué en Sudáfrica, ¿no? Como que la gente empieza a hacer un movimiento social tan masivo, tan fuerte, tan revolucionario, tan que empieza a romper fronteras, ¿no? También entonces todos los chicos que se sentían como identificados con su música, pues empiezan a preguntarse, bueno, ¿y dónde está Sugarman, no? ¿Seguirá ujú, vivo? ¿Qué será de él? ¿Qué onda? Pues vamos a buscarlo. Y se van a buscarlo, lo encuentran y ven que pues es un señor que vive la vida normal, ¿no? Así como pues, X, ¿no? Un trabajo normal, no tiene fama, no tiene como reconocimiento, mientras en su país de ellos es como, wow, toda una leyenda. Y le dicen, ¿no? Pues es que, ¿qué crees? Que tú eres una leyenda en Sudáfrica, ¿no? O sea, vente para acá, da conciertos, únenos a todos otra vez, por favor. Y él ujú, se va y da conciertos, ¿no? O sea, le arman la gira y él se queda así como de, no manches, yo no sabía que era tan, tan conocido, ¿no? Yo no sabía que era tal leyenda, yo no sabía que yo ujú, tenía ese poder para mover tantas masas, ¿no? ujú, Y cada vez que se iba de gira, él también pues regresaba como a Estados Unidos, como a aterrizar un poco, ¿no? Siento, como que nunca se dejó como llevar por lo que significaba en cuestión de fama, sino como que sí portaba este estandarte de sobriedad, por así decirlo, ujú, y al mismo tiempo él sabía el poder que sus letras y su música tenían, entonces sí seguía yendo hacia Sudáfrica pues como para activar, ¿no? Esta chispa. Eh, ujú, Se me hace como un poco así, como si los cantos indígenas fueran este Sugar Man, ¿no? Fueran como este estandarte eh, que cura la occidentalidad, por así decirlo, ujú, musicalmente, muy pacíficamente, y al mismo tiempo se regresa, ¿no? Se regresa a su tierra de donde vino a vivir su origen normal, ¿no? O sea, como
su trabajo normal, ¿no? Como que no se deja llevar por esta fama, o sea, imagínate, ¿no? Ya entrando como en este caso como un poquito irrisorio, imagínate así a un Taita, no sé, ¿no? Echándose su gira Taylor Swiftesca, Ajá, ¿no? llenando, llenando estadios, ¿no? Así, los brazaletes de la amistad, todo un fenómeno ahí, en el Ujú. medio tiempo del Super Bowl, ¿no? El Taita acá con Madonna. Pero es muy Sugarman, ¿no? O sea, esta, esta música indígena, o sea, sí se regresa y no cae como en esta, pues no sé si llamarle burla, porque tampoco, no sé, ¿no? O sea, a pesar de que causa risa imaginarte esa onda, pues quién sabe qué pasaría, ¿no? Si eso sucediera, ¿no? Si no está, Ujú. tiene un cierto poder performático esto que ellos hacen, ¿no? Y sí está como, pues sí funciona, ¿no? Y funciona muy bien. Claro, claro. Para, es una muy buena arma, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto, mi querido Sí, Javier? bueno, aquí Irán ya nos tiró bastante tela de dónde echar mano. Bueno, de entrada veía esto o sea, cómo, digamos, Occidente concibe la música en general, ¿no? O sea, lo cierto es que, Ujú, o sea, bueno, si hablamos un poco, porque este paper es de etnomusicología, que eso es como muy interesante porque es justo este cruce entre etnología o etnia y música, pero si nos vamos más quizás a la cuestión como de la historia de la música occidental, tipo siglo XX, para no irnos acá a lo clásico, pero por ejemplo con el rock, ¿no? O sea, creo que el rock en Occidente es como súper detonante, ¿no? De la masificación de la música y la concepción como algo, fíjense ahí cómo hay una integración neoliberal o capitalista, ¿no? O sea, se integra la música como un entretenimiento y entonces toda esa rebeldía que había en el rock y que luego, digamos, llegó, por decir, pues las contraculturas o música contracultural, ¿no? Tipo el reggae, el rap, etcétera, el electrónica, ¿no? Ya más como reciente. Ahora pues están como las desviaciones o variaciones del rap, el trap. Recientemente estamos en el apogeo del regional mexicano, pero ya con un componente como, ajá, como revitalizado por la música urbana contemporánea, qué sé yo. Pero, o sea, el punto es muy similar desde el rock hasta acá, porque es como se integró eso. Todavía en el jazz como que no lo vemos eso tan claro, pero en el rock sí ya es muy claro cómo se integró como parte de un entretenimiento que eliminó la rebeldía contracultural que eso llevaba, ¿no? Porque originalmente, como dice Irán, ¿no? El Silvio Rodríguez, toda esta parte de la trova, pues era literalmente como luchar en contra del establishment vía pues estos como pues este género o esos cantos, ¿no? Ahí tenemos en Chile, ¿no? Lo más famoso de Violeta Parra, ¿no? De ujú. como no como que les cortan la lengua a Atahualpa, ¿no? Y bueno, eh, entonces, ¿cómo todo eso queda? O sea, esto que dice Irán, ¿no? De en el Super Bowl, ¿no? O sea, ya estar en el Super Bowl ya es algo totalmente del entretenimiento, ¿no? O sea, ahí ya no llegan, se cuida que no llegue un mensaje subversivo, que atente contra la estabilidad política, económica, ¿no? Entonces, y lo que vemos en esta música indígena, como la llaman aquí, o como en Occidente se ha trascendido, ahí saludos para la bandita de Tepoztlán, ¿no? Como la música medicina, ¿no? Vemos algo bien diferente. Si bien la música medicina ya es algo occidental, hippie y tal, pero la música indígena, nativa, étnica, es, o sea, más que algo que entretenga, ¿no? O algo que sea como para, ay, hoy el domingo estamos descansando aquí, a ver, ponte, tócate una rola. Es el meme, ¿no? De la Carmen Salinas. A ver, mijo, tú que estudiaste música, tócate unas, aquí, ¿no? Unos corridones.
pero eso, ¿no? O sea, como que no es ese momento de, ay, güey, saca la guitarra y vamos a echar un palomazo aquí con unas chelas y a cantar bien bohemia, como la bohemia, ¿no? O sea, que es un espacio Ujú, como de, como de mero esparcimiento, pero ya está ahí. O sea, no queden como, o digamos, compras tu boleto, vas a tu concierto, te la pasas muy bien, pero es como un momento de entretenimiento, o sea, no tiene como algo mucho más allá, ¿no? O como que al menos no se vende así. Sin duda que los conciertos masivos tienen un montón de cosas que hace que pues, eso, o sea, todo lo que genera, ¿no? ujú, Pero digamos, de entrada está diluido en una cuestión como de entretenimiento. Y acá no, ¿no? Acá es como que, güey, cuando vamos a cantar es en una ceremonia o es en un espacio y de entrada pues tiene sanación, que es algo que dijo Irán también, ¿no? O sea, que no, si bien el rock es sanador o digamos, vean un slam o como le dicen en Colombia, el pogo, ¿no? La banda ahí agitando en la masa y pues eso es súper sanador y súper terapéutico también, o la catarsis, llorar, cantar, conectar, o sea, realmente pues la música sí es bien sanadora, pero está diluida en un rollo de entretenimiento, el mismo arte, ¿no? El arte está diluido ujú, en los museos, en el entretenimiento, en algo pasivo, ¿no? Y acá quiere una cuestión, no solo esto de sanación, sino yo veo sobre todo que, digamos, ahí está el conocimiento de, o sea, antiguo, ¿no? O sea, ahí como sintetizan una manera de ver el mundo, una cosmovisión, que no esté en libros. Hemos dicho aquí ya varias veces, hasta en tono ya de, como, ¿no? Como de frases muy acuñadas aquí que se han creado, como esto de, los blancos necesitan libros porque no tienen plantas sagradas, ¿no? O porque no tienen visiones, ¿no? Entonces, acá es un poco, pues eso, o sea, los blancos necesitan libros porque no tienen canciones, ¿no? O porque no tienen ujú. un sistematizado pero fíjense, o sea, ese formato es como súper interesante porque más allá de una bonita canción, o sea, más bien está sistematizando, por ejemplo, con los taitas del Putumayo, es bien interesante cómo cada taita tiene su sonido de la armónica, pero entonces eso no, eso realmente pues es bien complejo. Yo alguna vez sí oí que estaban platicando de eso, y los taitas decían como que, no, pues a mí el yagé me lo fue mandando, o sea, yo solo tomaba yagé, estaba chumado, agarraba la armónica y solo estuve tocando hasta que de pronto, pues ya, ¿no? Como que encontré como mi propia melodía, mi propio ritmo, ¿no? Como que mi propio fluir y a partir de ahí pues, lo fui desarrollando y tú ves un taita, pues no tiene 10 canciones, ¿no? O 10 melodías, o sea, lo más tiene 3, ¿no? 2 o 3, ¿no? Pero pues las alarga muy bien y con eso hace que la gente, alguna vez un taita me decía como en tono, pues sí, como de la borrachera de Yajé, ¿no? Que es así también como algo loco, me dijo, hey, porque ese taita de que me decían a mí chavito, ¿no? Chavito, Ujú. ¿quiere que ponga a todos a vomitar? O ¿cómo, o qué, ¿no? Y yo así, yo estaba muy borracho y como que no podía ni siquiera conmigo y yo así como, Taita, no, no, realmente eso no no, pero es como para que me ayude usted y entonces también pueda, como salir de su rasca, ¿no? Porque sí me vio mal, ¿no? Y yo, pues hágale. Y empieza a tocar la melodía de siempre, pero con unas variaciones que se notaban claramente ahí, obviamente por la borrachera que yo tenía la percepción. Y y empezó toda la gente, era un pasillo así como de una casa, todo ese pasillo se empezaron a levantar a vomitar y en la planta alta también se empezó a escuchar, entonces nos levantamos a ventear a la gente atrás y eso obviamente a mí me sacó, como que, ¿no? Como, pero era eso, ¿no? Como un control, vi el sonido del estado del trance, ¿no? De meterlos, Oh, sacarlos o ajá. cortarlos, ¿no? Como que poder controlar el trance, literalmente la ceremonia, un maestro de ceremonia, ¿no? Un verdadero MC, eh, como controlando, sí, o sea, la gente, purgándola, luego limpiándole y eso sin letra, ¿no? O sea, porque también es como pura música y como que uno dice, no, pero pues si no hay letra, ¿cómo voy a absorber el conocimiento de los abuelos? No, pues es que Ujú, no es que ni siquiera es la letra, ¿no? O sea, o como que piénsenlo también con cualquier canción que les guste, la letra es un estribillo, ¿no? O sea, realmente lo que diría el psicoanálisis, para que no nos veamos tan étnicos, ujú.
O sea, es el nivel de asociaciones que te despierta esa melodía o ese estribillo. O sea, eso sería realmente lo que empieza a conectarse, pero de una manera no, digamos, no rígida o no establecida, como el libro dice esto y acaba acá, porque realmente cuando tú lees un libro es lo mismo, son las asociaciones que te desata ese párrafo o ese libro completo o el capítulo. O sea, realmente no aprendemos lo literal que dice el maestro, la maestra, el músico, el libro. Aprendes lo que libera son las asociaciones. Entonces, un buen libro, una buena película, una buena música, lo que generaría un buen arte, una buena ciencia, es mayor cantidad, pues ni siquiera mayor cantidad, sino asociaciones, digamos, pues es que hay dos tipos como de asociaciones y ya con esto termino sobre, aquí estamos en neurociencias para que no digan que no, de que, ay, a Javier no le gustan las neurociencias. No, el otro, ¿cuál es el último grito de la moda? El neuropsicoanálisis. ese, ese está muy perro, ese está muy perro, ¿eh? Neuropsicoanálisis, eh, obviamente es en tono sarcástico eso del neuropsicoanálisis, pero hay dos tipos de asociaciones, como digamos, ¿no? Como la asociación que es como profunda y la asociación que es como lejana, ¿no? Entonces, una buena asociación pues, te puede traer algo de muy lejos y hacer una interconexión que no estaba dada, aunque va a ser débil, pero va a establecer como un nuevo canal que puede devenir en como muchísimas más conexiones. También se puede perder porque fue como muy débil o la profunda, ¿no? Que es realmente como afianzar dos cosas cercanas, pero que entonces ya se crea como algo muy sólido, ¿no? Entonces, realmente no sería ni la cantidad de asociaciones que libere, sino tanto la profundidad como la lejanía. Y eso sería, ¿no? O sea, y como la música, como es melódica y rítmica, entra mucho mejor al inconsciente que incluso, fíjense, como que cuando lees en voz alta, o sea, bueno, depende, pero se genera otra experiencia que si lees en silencio, ¿no? Ujú. Pero lo rítmico, pues, ¿no? O sea, eh, iba a decir de la poesía, pero pues la poesía peca de que muchas veces es muy rebuscada, ¿no? Y entonces como que el inconsciente tampoco le gusta así como que demasiado rollo y de pronto sí hay poesías que no, simplemente como que no enganchan, pero bueno, una poesía, una métrica más sencilla, obviamente súper engancha porque pensemos en estos corridos, ¿no? Actuales, ¿no? O sea, digo, es un nivel pues, de métrica como muy básica, o no sé si muy básica, pero sí es básica, pero eso hace pues, que se vuelva mucho más contagiosa, ¿no? O sea, que la gente o los jóvenes como que se la aprendan mucho más rápido todo, porque es algo como mucho más simple, ¿no? En cambio, cuando eran estas poesías acá psicodélicas, así de rock progresivo, inseguibles, era claro, como que un poco, claro, envía la melodía así, pero si ponías el puro poema, a lo mejor no, como que no enganchaba, pero no sé cómo veas esto tú, Irán Álvarez. Ojo, tú también nos diste un montón de tela de dónde cortar. Eh, Me dio risa esto que dijiste me acordé ahorita que mencionaste neuropsicoanálisis, me acordé de una broma de que eh, hay especialidades en neurocirugía plástica. Este, Oh, También ahorita que estabas mencionando que el rock, ¿no? Hay una frase ujú, Molotov, creo que va ujú, así, tampoco me ujú, crean, ¿no? O sea, no, mis fuentes no son tan fidedignas, entonces, sí. pero yo recuerdo que Molotov se había echado una frase que decía, el rock es cultura y el ska es agricultura, ¿no? Entonces, esto es como igual, ¿no? O sea, el rock es cultura y los cantos chamánicos, pues igual, ¿no? O sea, es permacultura, se podría decir, ¿no? O sea, es como sobrevivan ustedes como puedan, no va a haber como un riego constante, más bien sobreviven en base a con base a la naturaleza, ¿no? O sea, y ahí ustedes se, se adaptan a las estaciones del año, se adaptan a las lluvias, a las sequías, ustedes Ujú. dense, ¿no? Así a las desigualdades climáticas, eh, y a ver si sobreviven. Y sí sobreviven, ¿no? O sea, en realidad son pues como estas plantitas que salen del concreto, ¿no? Ujú. Así como bien resistentes, bien,
pues bien, bien luchonas. Ujú, Em, no se dejan como por, eh, no sé, aplastar o secar o ujú, inundar. O sea, si en realidad sí están ahí como te preguntas, ¿y ya estas de dónde salieron? ¿Quién puso la semilla? ¿Quién las plantó aquí? Porque, what the fuck, ¿no? ¿De dónde? Están ahí rompiendo el concreto tanto de nuestras cabezas como de la civilización, como de las ciudades, ¿no? Están ahí como de, a ver, ujú, somos el símbolo de resistencia. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? No se olviden, ¿no? ujú, De que la naturaleza pues se les brota por donde se pueda, ¿no? O sea, se va a hacer camino, eh, se va a abrir su pasito. Mm, también en este paper está ujú, mencionado como los diferentes materiales que se usan para los instrumentos, ¿no? O sea, eh, no nada más nos habla como de que, ok, va, esta música es un estandarte en contra del neoliberalismo, sino que también nos dice, bueno, o sea, sí está en contra, pero al mismo tiempo utiliza las herramientas de este mercado para hacer sus instrumentos, ¿no? O sea, ujú, y habla de que hay diferentes materiales como, por ejemplo, el aluminio, el, habla de unas como maracas, ¿no? ujú, Em, que cambian en sí como la calidad del sonido, cambian en sí como la calidad como sentí ahí, esa es mi percepción, sentí ujú, ahí como que quería disminuirle un poquito como la credibilidad, ¿no? Así de, pues si hay un taita que toque con un instrumento de plástico de aluminio, ¿a poco sí sigue siendo tradicional? ¿A poco ujú, sí, no sé, ¿no? La vibración de su música seguirá funcionando de la misma manera que, no sé, qué sé yo, que cuando tocaba un guaje, ¿no? En ujú, lugar de ahí una cosa de plástico, ¿no? Em, a mí se me hace como más que restarle la credibilidad, yo, desde mi punto de vista, yo hasta le daría más, ¿no? Así como de, mira, o sea, ujú, agarró como lo como los instrumentos del enemigo y los usó a su favor, ¿no? Está ujú, ahí causando vibraciones pues sí, diferentes, ¿no? Como ujú, que ujú, no tan romantizadas como las querían preservar, ujú, pero sin embargo lo está logrando, o sea, lo está usando esa herramienta a su favor, está metiéndose, ¿no? Y más allá de que la ensalce o de que la ponga como en un estado intocable, así como, no, si no tocas con maracas de plástico, si no tocas con instrumentos de aluminio, como lo sería la armónica, ¿no? Si no tocas con estas, o con un coco, o con ujú, lo natural, entonces no tienes derecho a ser curandero, no tienes derecho a ser taita, no tienes derecho a mover a las masas, no tienes derecho a ser director de orquesta espiritual, ¿no? ujú, Eh, más bien es como, pues sí se ve como lo contrario, ¿no? Así como, pues es el máster porque maneja estos instrumentos y con esos instrumentos lleva a las masas, ¿no? Precisamente es como un poquito el cuento del flautista, ¿no? Que llevaba todos los ratoncitos y su ujú, flautita estaba hecha con la misma como em, plantita que estaba dentro de esos sembradíos, ¿no? O sea, como de, a ver, ¿qué tengo aquí? Pues esta planta, este carrizo, ¿no? Pues lo ujú, agarro y ahí con ese carrizo hago este instrumento que va a ayudar a que todos los ratoncitos salgan a donde tienen que salir, ¿no? ujú, Y, o sea, se me hace como más o menos esa fábula y esa moraleja igual a esto que están diciendo en este paper, ¿no? O bueno, yo al menos así lo ujú, hilo, ¿no? Como de, pues, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues este aluminio. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues este plástico. ¿Por qué? Pues por la etapa industrial en la que estoy viviendo, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer con ella? Pues instrumentos para llevar a esta gente a determinados estados, a estas vomitivas, estas purgas, a esta idea político-social que, pues, que quiero como resaltar, ¿no? Que quiero que se haga caso.
Ujú. y lo usa con maestría y lo lleva bien, o sea, es como, va chido, ¿no? Y también como que aunque lo llevara mal, siento que también eso está chido, o sea, como no hay mejor manera de usar que usar algo para demostrar si es durable o no es durable, ¿no? O sea, no puedes decir, no te pongas eso porque igual y no dura tanto. Pues es que, ¿cómo vas a saber? O sea, te lo tienes que poner para saber si sí dura o no dura. O sea, te tienes que poner Sí, en el neoliberalismo para saber si sí dura o no dura, el capitalismo para saber si sí dura o no dura. Em, sí. Más o menos así es como me llegaron estas ideas al leer este paper. ¿Tú cómo ves? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora creo que, o sea, Irán no tuvo ese lapsus, pero podríamos volverlo, en vez de neoliberalismo, neuroliberalismo. Ese queda buena, ¿no? Ese queda buena. Luego estaría bien hacer uno Oh, de neuro. Ahí hay un friego de papers que hablan sobre neurociencias y plantas sagradas, sobre todo con ayahuasca, que es. Ah, bueno, esto se llama inteligencia espiritual. Ah, y luego Lucerna es en Suiza, pero la autora es sí, italiana, ¿no? Para que ahí quede, ¿no? También sí, eso, ok, ok. porque luego bueno, salen los Fede Erratas, que está muy bien, mis amigas que me dicen, no, Javi, y acá eso no sé qué, y eso no quedó claro, no sé qué, chido. Pero bueno, acuérdense, esto es pura improvisación. De hecho, ya estamos a nada de poner las instrumentales y ponernos a hacer batallas temáticas en el paper, van cayendo palabras del paper y y entonces ahí se van usando con la rima. El problema de la rima así de freestyle, que lo hablaba con un amigo que me mandó unos batallas de rap de que diayetanos contra vigotskianos, algo así. Pero el problema de eso es que, digamos, pues muchas veces por encajar la rima termina quedando algo que no, o sea, que no tiene mucho aporte, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nada más como paréntesis. Lo que decía Irán sobre los materiales que se usan, dámoslo también como que realmente esta gente está como en una fase experimental, como que realmente se mueve mucho en la fase experimental, en este caso de la música, pero también yo les diría del propio ritual. O sea, los occidentales tienen la idea de que el taita tiene el ritual así como súper estructurado de pe a pa y quien no lo sigue, lo castiga, ¿no? O cosas Ujú, así. Pero realmente no, esto no es así, ¿eh? O sea, es una cosa como que le va variando mucho en función de, ay, güey, se nos olvidó la jarra, pues a ver, enjuágate esa cubeta, bueno, qué sé yo, o sea, otro instrumento y vamos a usar ese, ¿no? Los vasitos ya no los trajeron para tomar. Y dije, pues todos tomamos en el mismo, como que cosas así, ¿no? Que es que la hamaca ya no hay para tal, ponlo ahí en el fuego, ¿no? O hazte un fuego y entonces ahí mejor alrededor del fuego. O sea, como que esta capacidad de improvisación ujú, que yo sin duda valoraría bastante ahora que hicimos el freestyle, o sea, y en lo musical también, ¿no? O sea, y cómo de alguna manera algo que a lo mejor ya se dice hasta en las universidades, acuérdense, todo lo que usted escuche en la universidad es porque ya es sentido común, ¿no? O sea, como que ya no tiene ninguna innovación ni la más mínima relevancia. Entonces, ujú, cuando llegue a la universidad, seguramente ya hablan ahí de que todos tenemos el talento musical y científico, lo que era revolucionario decir como el güey que me decía que él era muy inteligente porque hablaba 4 idiomas, se quedó en el paradigma de los años 80, ¿no? Y asimismo decir hoy en día que todos tenemos la capacidad para hacer ciencia, música, no es que pues ya eso estaba en los 80, pero realmente es que no es solo decirlo, ¿no? Pensemos países latinoamericanos, al menos México, que la música o el arte, incluso la ciencia, por no decir que prácticamente todo el conocimiento, digamos, especializado o de alto nivel, pues queda como que no es para ti, ¿no? O sea, como que en México, pues, por ejemplo, con la música, ¿no? Ustedes no están para saberlos, pero nosotros sí para contarlos y les va a dar risa, pero realmente es algo como decadente de nuestro sistema de educación, es que ujú. no hay clases de música. Nunca o sea, en toda tu formación pierdes 18 años o no sé cuántos en la educación básica media y realmente nunca tomas clases de música. O sea, tiene que ser aparte que alguien
te facilite, ¿no? Ya sea que clases privadas o ya sea que tus amigos del barrio que tocan guitarra y de ahí se hace una banda, como que sería como la historia más, como más común, pero pues tampoco es que todos tengan amigos que, o sea, como que por alguien tiene que empezar la guitarra el hermano mayor o qué sé yo, pero a lo que voy es que, por ejemplo, te hablas con un canadiense, un europeo, así, esos güeyes tenían instrumentos desde que tenían 6 7 años en las escuelas y tocan 2 3 instrumentos y saben de canto, ta. Y entonces es como otra experiencia, pero fíjense cómo es bien interesante, ¿no? Porque termina siendo la paradoja. O sea, la gente de primer mundo, como le llaman, la gente neuroliberal, realmente el que hayan tomado clases, etcétera, los hace de una forma rígida. Les hace creer que la música tiene que ser con los instrumentos especiales, con, ¿no? Como que ciertas condiciones como específicas, y no, pues no puedes hacer música. Por eso es que ven al Taita diciendo, nah, pues ese, pues, o sea, ¿cómo está con un plástico? ¿No? O sea, eso no, eso ni siquiera suena bien y empiezan a teorizar o a intelectualizarlo, ¿no? O sea, no, es que eso no, es que está mal acomodado, no sé qué. Entonces, todo lo ajustan a su esquema de música de academia, ¿no? O de música formal, por así decirlo. Entonces, esa es la paradoja. La paradoja de este lado del charco es que lo ves lejano, ¿no? O sea, como que no te la crees así de, güey, yo puedo hacer música, es como no, porque pues como nunca lo tuve, eso es como para gente que tiene dinero o gente que es hijo de artista o gente que es bien talentosa. Pero bueno, seguramente en las universidades ya les dirán también en unos semestres que el talento no existe y que realmente pues todo es una construcción ontogenética, ¿no? Pero bueno, ahí todavía no creo que lleguen, pero pues obviamente en cuanto decimos esto, pues se va corriendo, que es algo que Irán dijo en su primer acote, que se me fue lo de, que decía, ese es un músico, curiosamente, que sigo mucho, que decía ese güey, nadie es dueño de sus creaciones, ¿no? O sea, como que tú haces una canción y la sueltas como al público, como esto que contabas de la película, ¿no? De este güey que Ujú. hace sus 6 discos y llegó hasta allá, ¿no? Entonces, o sea, como que nadie es dueño de sus creaciones, así como yo lo diría más de psicología familiar, pues no eres dueño de tus hijos, güey. O sea, es que es lo mismo, ¿no? O sea, haces una canción, tienes un hijo, pues ya está como hacia afuera, o sea, ya es como algo, ¿no? Como que quedó lanzado hacia la sociedad y pues ya realmente tú ya no lo puedes controlar, ¿no? Y es más claro con esto, con las creaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, esta transmission, ¿a quién va a llegar? Ujú. ¿Quién va a escuchar? Lo puede escuchar un euro y luego va a reciclar esto en su clase de lunes, ¿no? Diciendo ahí en el aula, sintiéndose acá bien, superando su barrera de los PowerPoints, diciendo como, no, pues es que la ontogenia y nadie es talentoso, ¿no? Más bien todo se va construyendo, ¿no? Pero realmente esas son las dos paradojas. O sea, el lado especializado dirá, el Taita no puede tocar porque no tiene las condiciones académicas que yo ya estudié y yo sé que eso es lo que se necesita, versus ¿no? Como los latinoamericanos o los países, ¿no? Como, ¿qué les llamaban antes? En vías del desarrollo. Esa está muy buena, las de países en vías del desarrollo. Entonces, como, ¿no? Como que decía Eduardo Galeano, América Latina no es un niño en vías de desarrollo, es un enano malformado. No. Esa es brillante, ¿no? Este, eh, claro, como dando pie a toda esta idea de la transgresión, la monstruosidad, ¿no? Lo imposible de desarrollar, de no insertarse en ese mundo, en el imaginario europeo, ¿no? De como las buenas formas, ¿no? Entonces, eh, estamos de este lado diciendo como no, pues es que el Taita toca porque él es el maestro, ¿no? Ellos, pero yo no, porque pues, yo ni siquiera sé agarrar la guitarra. Y es como, güey, ¿viste cómo aprendió? Es que eso yo realmente cuando me lo contaron la primera vez, me pareció, sí lo creí, pero me pareció como muy, como romántico, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, o sea, lo romanticé, la idea de que el Taita aprendió a tocar la guitarra tomando yagé, sí lo creí, y luego los aprendices me decían, nosotros también, o sea, no lo dudé, pero dije, no, o ellos toman mucho, o es que pues ellos ya tienen como, pero como yo no, ¿no? O sea, como que eso no es para mí.
pero esta idea Ujú. muy mexicana, ¿no? De como las cosas grandes no son para nosotros, ¿no? Como las cosas chidas no son para nosotros, porque nosotros a lo más pagamos un boleto para verlos desde la grada, ¿no? Y pues la sorpresa fue esa, ¿no? Que realmente con el tiempo, pues me fue pasando, ¿no? Y el mismo Yahé me decía, levántese y agarre la guitarra que está ahí, ¿no? Ahora siéntese, ¿no? O sea, acomódese así y asado, ¿no? Ahora vas a pisar aquí y yo tocaba ahí, o sea, pisaba ahí y me decía, no, ahí no, ese dedo acá, así, ahí. Va a pisar ahí y ahora le va a soltar 3 veces, pum, pum, pum. Y yo empezaba, pra. Y ahora otras dos acá, tra. Y luego mueve, así tal cual indicándome, era algo así que yo dije, no, esto, o sea, era digno de, pues, no sé, ¿no? O sea, una auténtica revelación, pero así mismo se podría ver como una auténtica locura, ¿no? O sea, como está indicando quién, ¿no? O sea, el brebaje te está hablando diciendo dónde poner tus manos y empezar. Y sí, o sea, es como una especie de terapéutica en donde se sueltan, como que sueltas los brazos, sueltas como así cuando juegas tenis y sueltas el golpe por fin, o en el surf, ¿no? Que ya te puedes soltar, ¿no? Por fin, ¿no? Como en la gran ola que ya te sueltas y ya caes bien. Así es, Sí. ¿no? Es así como soltarte y y, y esos pasajes, o sea, creo que el tercermundista no se la cree y el primermundista tampoco se la cree, ¿no? El tercermundista no se la cree porque cree que no, él no es aquella persona talentosa y el primermundista porque necesita todo un ambiente específico para que eso suceda y no le concede esa genialidad al taitano porque pues no ha estudiado libros de música, ¿no? O no sé tú cómo lo ves, Irán. Ajá, te aventaste ahí varias, ¿eh? Estuvo chido eso. A ver, tengo ahí varios acotes, espero que no se me vayan. Em, Uno es que me da risa cómo también ya se ha tergiversado esta frase de hay talento, solo falta apoyarlo. Ahora es como, pues hay apoyo, solo falta talento. ¿No? O sea, pareciera como que México es ese no talentoso, pero que tiene ahí a toda su bulla detrás diciendo, sí, güey, sí puedes, enano mal formado. Sí, dale. Y aparte también como en esta visión, en esta percepción de México, ¿no? De Latinoamérica, de enano mal formado. Eh, yo tengo otros datos. Dijera Muy acá bien, muy bien. El nuestro Prezi. adorado Expressi, ahí, cabecita de algodón, un saludo. Ah, em, si nos estás viendo, AMLO, ¿qué onda? ¿Cómo está? Desde la selva ahí para que te distraigas, viejón. Este, ajá, y los otros datos que yo tengo, pues es una percepción diferentona, ¿no? O sea, yo diría como que no me atrevería a decir Latinoamérica, ¿no? Me atrevería más como a bajarlo como un poco más a lo particular, que sería pues México, ¿no? En donde para mí México es como este hijo favorito, ¿no? El hijo, digamos, ya sea mayor o ya sea menor, lo que tú quieras, pero el hijo favorito de la familia, ¿no? Y de una familia muy rica. Entonces, como es el hijo favorito de esta familia muy rica, pues es el güey así que dice, no va a hacer nada, ¿no? Porque ya la tengo todo resuelto. A mí ya me dieron todas las herencias, todo chido, ya tengo todo como, pues tengo un buen de recursos, tengo un buen de herramientas, tengo un buen de servidumbre, ahí no necesito yo como hacer cosas para salir adelante, no necesito chingarle, porque pues ya lo tengo todo, ya me lo dio todo, ¿no? Así mis papás me lo dieron todo, entonces, chido, mira, yo aquí, mejor me quedo en Cancuncito, mejor me voy a Puerto Vallarta, o sea, tengo todo, tengo 7 climas diferentes, tengo un montón de comida, tengo un montón de gente, ahora sí que tengo todo el apoyo, nada más falta el talento. Eh, pero al mismo tiempo sí lo tiene, o sea, al mismo Sí, tiempo tiene tanto que pues se echa la concha y no pasa nada, ¿no? O sea, sí. y más allá de que se diga que México es un país tercermundista, un país en vías de desarrollo,
Este, yo digo que pues está tan subdesarrollado, está tan desarrollado este país, tanto que pareciera que ya no tiene nada, ¿no? O sea, pareciera Sí, que pues no hace no. nada, ¿no? O sea, ya llegó al límite de, pues no, ya tengo tanto que por eso no hago nada. Y se confunde, ¿no? Con no tener nada. Se confunde con estar jodido, cuando en realidad, pues, o sea, es como la paradoja del tener tanto, el tener para todos, el de tener tan de sobra, que por eso mismo se te confunde, ¿no? ¿O tú cómo ves eso? Ujú. Sí, 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 o sea, yo pondría ya todo Latinoamérica, pero sí, sin duda México es de los consentidos. Y hay algo muy, pues bueno, ya para meterle, ya saben que la sociología siempre se puede recurrir a ella. Este, pues un fenómeno bien colonial, yo creo que es muy colonial, yo creo que cuando dicen, o sea, el colonialismo, cuando hablan de neocolonialismo, yo digo, no, pues primero hay que superar la colonia, luego ya nos vamos al neo, porque pues yo no veo que se superara la colonia, o sea, yo veo que es ocioso el debate de neocolonia, porque pues sigue la colonia de hace 500 años, esa sigue, ¿no? Entonces, y sí creo que desde ahí se tiene este rollo, ¿no? De se inferiorizó la gente de acá por mucho tiempo y, y como que dentro de toda la riqueza que es México y todo su superdesarrollo, era algo bien extraño, ¿no? Porque hasta hace pocos años era como que era difícil como, o sea, habiendo mucho, pero era difícil como acceder a, ¿no? Entonces, claro, tenías lo que decía Irán, ¿no? O sea, tenías esos climas, pues ya estaban, la riqueza étnica estaba, o sea, hay muchas cosas como muy baratas, bueno, ahora ya no tanto, pero sí sigue siendo como por muchos lados barato y accesible, ¿no? Pero digamos ya para en un nivel, digamos, ya más internacional, porque también México, como decía Irán, esta metáfora de la hija, ¿no? Consentida que no necesita ya demasiado, porque pues, tiene ahí todo, tampoco como que se buscó mucho lo internacional, ¿no? Pero lo cierto es que sí costaba, ¿no? O sea, costaba acceder a eso, a esas plataformas para luego poder dar esos saltos y y pasaba mucho, ¿no? El típico mexicano que se iba de migrante o estos güeyes del Politécnico, ¿no? Que sacaban premios en matemáticas en un mundial y se los llevaban, ¿no? O sea, se los llevaban y allá eran así los eruditos, ¿no? O sea, eso sí lo hubo, ¿no? Lo que no hubo fue eso a nivel mayorías, o no sé si mayorías, pero de segmentos más altos, o sea, de donde muchos matemáticos mexicanos, y se hiciera la escuela de matemáticos mexicanos, o sea, no, eran como casos aislados, pero Ujú. porque no había, o sea, hay un problema de sistematización también. Ahorita estamos hablando mucho más del problema como mental, ¿no? Del complejo y que pues pasa así, o sea, creo que ahora está cambiando eso como un mexicano llega a otro lado y, o sea, se nota yo me acuerdo una vez en Madrid que era una fiesta así como de, bueno, una reunión así como de 50 personas y había 5 o 6 mexicanos y esos güeyes pusieron todo el ambiente y ya parecía una fiesta en la colonia Roma de México DF, ¿no? O sea, como porque la cultura es muy fuerte. Otra más que tiré con unas argentinas hace poco que tiraba en las clases, que seguramente Irán recordará, o si no, lo recordamos aquí hoy, que yo les Ajá. decía, este, eh, los argentinos leen mucho porque no tienen cultura y tienen que como leerla, ¿no? Los Ujú, mexicanos no leemos mucho porque pues, la cultura está en la calle, en los mercados, o ujú, sea, para donde te muevas está la cultura, o sea, como que no necesitas leer libros para agarrar cultura porque pues está para donde voltees, ¿no? Hay para ujú, repartir. Digo, ahí estoy jugando porque son dos niveles de cultura que en antropología o qué sé yo, en etnología, pues no es lo mismo en ciencias sociales. O sea, pero lo cierto es que sí, México tiene muchísima cultura, esto que decía Irán del como súper desarrollo, y todos la tenemos, o sea, es inevitable no agarrarla y poderla como poner en otro país, ¿no? O sea, porque como que la llevas, es como muy fuerte, ¿no? ujú, Sin embargo, esa otra cultura, digamos, más intelectual, letras, pensamiento, no, esa es la que se ha quedado
como corta, pero sí, pues puede ser también por esto que Irán dice, o sea, no es tanto porque no, de flojera, sino porque pues hay tanta cultura que ya no cabe más, ¿no? O sea, ya dices, güey, aguántame, ¿no? O sea, ya estoy lleno de cultura por todos lados, pues ya no necesito meterme en los libros, ta, ta, ta. Eh, pero sí creo que, por ejemplo, volviendo con la música y también sería con los libros, o sea, pasa eso, que hay una idea, lo que yo les decía que Irán rescató en una entrevista que Irán consiguió, que ahí pueden buscar en la red si les interesa, olvidé el nombre de la página, pero ahora Irán se lo recordará, pero bueno, en esa charla Irán recuerdo que dijo como, es que Javier cuando nos daba clases decía, piérdanle el respeto a los autores, ta, ta, ta. Bueno, eso va muy enclavado en este momento de la transmisión. O sea, como que yo empecé a ver eso, ¿no? O sea, que por ejemplo, también bien complejo mexicano, bien complejo de conquista, que es como yo lo llamaba, que había un complejo de conquista o de conquistados, en donde te decía, no, puta, o sea, tú quieres leer a esos autores, güey, o sea, tienes que, o estudiar muchísimo, o de plano ya no vas a poder, porque pues, eso lo hacen los alemanes, esos güeyes leen desde los 10 años, están leyendo filosofía alemana, güey, ¿no? Y entonces ya manejan, o sea, otro nivel de abstracción, que pues, tú apenas a tus 18, 19 años estás más o menos creando, esos güeyes ya lo traen desde los 8 años cuando tampoco es así, ¿no? O sea, cuando también, o al menos mi contacto ha sido mucho más con los franceses, pues, güey, no tienen ni idea de la filosofía francesa. O sea, o sea, el francés promedio, pues, es peorcillo porque pues no tiene la cultura, digamos, de los mercados ni así, y tampoco ya tiene la de su pensamiento que era lo fuerte, el racionalismo francés, tampoco lo tiene, ¿no? O sea, tú le hablas de autores, y los mexicanos manejan, yo creo, mejor la filosofía francesa que los franceses. Y y también esta idea de, los alemanes de los 8 años, pues, o sea, a lo mejor así era antes, ¿no? Pero ya ni es así. Pero ¿qué pasa? En el imaginario, el mismo académico mexicano te dice eso del alemán, que ese güey yo creo que ni siquiera le consta, pero nada más para ti sembrarte la idea de inferioridad. ¿Tú cómo ves eso, Irán? Sí, un montón, un montón, un montón. O sea, estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Y siento que tú, bueno, para responder cuál era la entrevista, se llama Sobre Antipsicología en el canal de YouTube Subíndice 18. Eso, Ahí sale. anotado. Sí. Y pues es que sí fue una de las herramientas que nos diste, o sea, como maestro de epistemología de todos nosotros, que, pues para corregir ese datazo, ¿no? También nosotros teníamos 19 años en ese entonces y tú tenías, ¿qué? 22, Veintipico, sí, por no ahí. sé, ajá, o sea, como bien, tú también, o sea, bien chavillo, y, pero igual, o sea, bien revolucionadote, ¿no? Así de, ¿qué onda con este profe? Así que nos está enseñando a cachetear a los conquistadores, ¿no? Eh, Me acuerdo que cuando ya por fin pude masticar de manera decente el alemán, dije, ahora sí, a ver lo que me dijeron, lo que me espantaron, a ver, vamos a ver qué onda con Nietzsche, vamos a ver qué onda con Hegel. Y me acuerdo, pues como al estarle entrando, hasta yo Ujú. misma decía como de, no mames, ¿a poco tan simple? ¿A poco, güey, y dónde está el coco del que me habían hablado, no? Así, ¿dónde está esta dificultad, así, esta complejidad bien cabrona de la que todo el tiempo se me espantó, todo el tiempo me dijeron, no, no, nunca vas a poder entenderle, nunca vas a poder, o sea, no, o sea, sí, va a estar bien cabrón leer a estos autores, inclusive hasta traducidos, ¿no? En tu lenguaje. Entonces, ni Ujú. siquiera intentes leerlos en su lenguaje, porque nunca vas a poder, o sea, buena suerte, escuincla, ¿no? Y de repente dices, a ver, espérame, pues es que sí está entendible y al mismo tiempo es un lenguaje muy simple. ¿Y por qué no Ujú. estoy sintiendo que no me está costando la vida y el alma y por qué no me estoy espantando, ¿no? ¿Por qué no me estoy sintiendo estúpido?
Ujú, por qué está mal? O sea, está chistoso que hasta se sienta mal eso, ¿no? O sea, está ujú, tan adentro la semilla que hasta cuando empiezas como a ujú, entenderle o a faltarle al respeto sin, em, desde esta perspectiva que venimos diciendo, se siente ujú, raro, ¿no? Cuando sí te encaja el zapatito que te estás midiendo, se siente raro cuando dices, ay, güey, ah, caray, por qué de repente sí tengo talento? ¿Por qué de ujú. repente sí le estoy Sí. entendiendo? ¿Por qué de repente sí esto no está tan volado, tan extraño, ¿no? De entender. Y eso está bien, es un sentimiento como tan extraño y tan poco familiar, y esa es la parte triste también, ¿no? Es como de chale, güey. ¿Cómo es posible que no esté acostumbrada a entender las cosas, ¿no? O Ujú, a masticarlas, a digerirlas, intelectualmente hablando o culturalmente hablando, o como si haber aprendido otra lengua fuera como que realmente, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? De quedarte en los ochentas de, ay, güey, qué inteligente, porque hablas 4 idiomas. Y de repente, pues te das cuenta como de, pues, no, está bien simple. O sea, no soy alguien superdotado, ¿no? No soy, ¿cómo les llaman a los niños, ujú. índigo? ¿O cómo? Ah, algo así. Sí, Eh, no, sí. no soy un niño índigo. No, pues es que en realidad, Ujú, o sea, no tienen como mucho mérito el aprender un idioma y luego el aprender a leer libros en otro idioma, o sea, cuando te das cuenta de que de que es una cosa bien simple, ujú, y en ese sentido, sino que de verdad en el sentido donde dices, ay, güey, espérate, ya aprendí a tocar la guitarra, ¿no? O sea, que estaba chumado y de repente me dijo la planta que aquí le tocara y que acá y acá y acá. Eso es ser transgresor con la teoría, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a irrespetar la teoría? ¿Cómo te atreves a ujú, ser un prodigio de algo tan simple? Tienes que chingarle, tienes que estudiar, tienes que hacer mucho para que puedas llegar a ese nivel, ¿no? Y es ujú, como el defender la teoría más allá de defender el resultado o poner por delante a la persona o al arte o a la literatura, a la música, ¿no? Y es como también lo que más o menos se rescataría en este paper, ¿no? Como, a ver, la música no necesita ser occidental para mover masas y para llegar lejos, ¿no? O sea, ujú. que siento que también todavía la le soba la cabecita, la medio pendejea tantito, Sí, sí, sí. pero al menos ya está ahí visible, ¿no? Como de, a ver, ¿qué onda con ustedes, músicos indígenas? Están cabrones. Ujú, ujú. ¿O usted cómo ve eso? Sí, sí. Sí, bueno, aquí para ir rescatando esto que no se me quede, había sacado dos cosas aquí que hablaba sobre el fenómeno translocal, que es de los, digamos, términos interesantes. De hecho, ahí citan a un antropólogo, al García Canclini, que es mexicano, hasta donde yo me quedé es mexicano, al menos daba clases en México. No es de mis favoritos, pero está bueno que lo cite. Y es la translocalidad, ¿no? Que es esta idea Ujú, de, como por ejemplo, sí, o sea, pues escuchar un Ícaro de Putumayo en una ceremonia en Europa, ¿no? O sea, pero pues trae toda esa translocalización, o sea, no es nada más, eh, esa es la percepción transensorial, ¿no? La transensorialidad, que eso está más perro, eso ya es de ciencias cognitivas. La translocalidad es como más antropológico, está bueno, pero la transensorialidad, eso sí ya está como sumamente interesante. Eh, entonces, o sea, cómo, digamos, las localidades en una época, en un contexto de globalización. Pero ojo, la semana pasada se reunieron los BRICS ahí en Russia y ujú. cuidado con los BRICS, porque pues, la globalización yo no le veo como que ya mucho,
O sea, hasta este momento todo el mundo coincidía, sí, la globalización, vamos para allá. Y ahora no lo sé, creo que no, creo que la globalización va a ser ese sueño que no se terminó de dar, por el bien de muchas cosas, creo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A lo que voy es que sí, o sea, hay translocalizaciones, ¿no? O sea, que algo local se puede ver como en otro, pues, creo que la ceremonia sería algo bien translocal, ¿no? O sea como, cómo se puede mover aquí lo usa para la música, pero ya digamos, lo que te hace es vibrar esa música, en este caso la sanación que te provoca, las visiones que genera, eso ya sería como transensorialidad, ¿no? Este, eh, Es decir, como que atravesar experiencias sensoriales que sucedieron o suceden como en un momento, llevadas hacia, pues, ¿sabe? Como estos experimentos de ciencias cognitivas, como de que, eh, por ejemplo, con un aparato les hacían ver al revés la percepción, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú vas conduciendo, te ponen unas gafas y se voltea, entonces es como si fueras en el techo conduciendo, ¿no? Y cómo el sistema nervioso reajusta y luego ya manejas bien como de cabeza, ¿no? O sea, como que solo, o sea, los lentes voltearon como tu mirada, tú sigues obviamente sentado normal, pero tu percepción se crea como que vas de cabeza y entonces ya luego ya vas a toda velocidad o de reversa o rebasas, te estacionas. Eh, entonces, eso es como transensorialidades, ¿no? En un sentido ahí pues está como muy maquínico, ¿no? Pero acá con la música sí realmente es como un experimento muchísimo más contundente. Eh, Incluso, bueno, ya los hemos dicho la experiencia, por ejemplo, comerte un taco, ¿no? Sí, en Europa, aunque realmente ahí no se cumple tanto porque pues luego la calidad definitivamente que no es la misma, entonces Ujú. como que la experiencia ya no sería así como que tal cual, pero lo que sí es un hecho sería aquí en esta parte sobre por ejemplo, eh, la cuestión con la música, ¿no? O sea, cómo la música sí puede, digamos, generar como este viaje, ¿no? O sea, como en otras dimensiones. Sobre todo yo digo la parte de las visiones, porque pues tú puedes decir, ay, güey, pues, estamos sentados aquí en México y nos vamos y nos sentamos en Suiza y pues, o sea, es obvio. No, 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 o sea, es obvio quizás que están dos fogatas, pero ya las visiones que te desata, eso ya no es tan evidente, ¿no? O sea, eso ya es un como una situación bien transensorial, ¿no? Porque es la armónica del taita la que te lo está desencadenando, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vuelve un gran punto. Y ahorita Irán estaba comentando sobre, eh, ah, esto, ¿no? De desobedecer las teorías. Yo diría desobedecer las academias, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, como que la academia realmente es la rígida que te dice, no, tienes que estudiar esto y luego hacer esto y luego leer esto y tú no puedes porque no has pasado por ahí, ¿no? Ujú. Ya la teoría, pues son como lo que sistematiza el conocimiento y el problema es que la academia las han controlado y las usan de forma dogmática, ¿no? Pero sí, o sea, es esta idea rígida de tú no vas a poder, porque no tienes la preparación, porque cómo vas a leer Nietzsche, ¿no? O sea, cómo vas a... Ajá, y esto que dice Irán, ¿no? De sentirte que es fácil, sentir que las puedes, ¿no? O sea, como sentirte con el talento, ¿no? Porque realmente yo creo que la experiencia del talento es como que no te necesitas esforzar. Creo que yo pondría esa característica ahora que hemos trabajado mucho en divergencia transdisciplinaria, que no lo busque sobre el Ujú. mínimo, la frase de divergencia que era, una de las frases era hacer poco con mucho, ¿no? Esa, ¿no? Invirtiendo la típica, ¿no? De mexicana de, Ajá. puta, tienes poco, haz un chingo, ¿no? Y ve qué historia de éxito, ¿no? Acá es, no, tienes un buen de herramientas, elementos, acervo de qué hacer en una situación, tienes que hacer poco. O sea, aquí el reto es hacer poco, ¿no? Ujú. Este, eh,
Y algo así diría yo es el talento, ¿no? O sea, es como que tienes mucho y es fácil, ¿no? O sea, son experiencias de poco esfuerzo. Ese sería como tener talento, ¿no? En donde no te implicó mayor desgaste y lo hiciste de una muy buena manera o incluso sobresaliente. Entonces, claro, ese tipo de experiencia que sí se conecta mucho con las plantas, como esto, como el yagé diciéndote el atajo para tocar la guitarra y agarrar el ritmo de una y saltarte años y años de clases que a lo mejor académicas que no te servían de mucho, Ujú. o a lo mejor sí te servían de mucho, pero pues ya así fue tu camino y el yagé fue tu maestra y ya te explicó y ya dale y listo, o sea, ya cuando acabó la ceremonia y hiciste 2, 3 veces eso, pues ya ves que ya realmente ya puedes seguir ciertas melodías y de nuevo, esto para los latinoamericanos, los mexicanos, ¿no? Puedes ver que no era tan difícil, ¿no? O sea, creo que esa como conclusión, ¿no? De cómo terminas como diciendo, como Irán decía con los idiomas, o sea, güey, no, es que realmente no es difícil, ¿no? O sea, solo hay todo un cuento, ¿no? Alrededor de nuestra cultura que incluso hasta no sé, como la propia desacreditación, ¿no? O sea, de cuando, como todos piensan más o menos, el que se destaca, ¿no? O el que hace, es como muy, como cuestionado, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? La parte de ser como por ahí, más, pues no sé, de poder ser más tu propia versión, aunque esa también ya la trillaron, es seguro ya las universidades ya hasta lo usan de promoción de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Esa ya está quemadísima, ¿no? Este, pero, o sea, no ser la mejor versión de ti mismo, sino ser así, lo que tú quieres ser allá, o sea, y eso es sancionado, ¿no? O sea, como que no, cómo te pusiste así el pelo, no, cómo te pusiste esos zapatos, no, cómo con esas gafas, ¿no? Y, y pues así es como señalado, ¿no? Aquella persona que no contesta lo común, no habla lo común, no hace lo común, pues bueno, tiene ahí como su penalización, pero no sé si quieras algo más para ir terminando esta transmisión, Irán, ¿cómo vas? Pues también como hacer el acote de lo que está pasando también, pues occidentalmente con la música, ¿no? Que son estas colaboraciones bien random que en un pasado ni hubiéramos como soñado con ellas o no hubiéramos como permitido que sucedieran y están sucediendo, ¿no? Como por Ujú, ejemplo, este, no sé, Bad Bunny y Gorillaz, ¿no? ujú, Eh, ujú, como el reggaetón y de repente así leyendas del rock muy cañonas, ¿no? O ujú, los narcocorridos, bueno, los corridos, ¿no? Tumbados con así leyendas del rap, ¿no? Así. ujú, Eh, como están como haciendo mucha alianza entre ellos y está pasando ahí un fenómeno, pues también como nuevo, ¿no? Diferente, que son pues como mover estas masas más homogéneamente, ¿no? Como de, a ver, pues métele de todo en este smoothie musical y algo va a ujú. pasar, ¿no? Se van a mover dos masas que se repelen al mismo tiempo, ¿no? A ver qué pasa. En un mismo lugar se están encontrando estos círculos sociales que nunca se hubieran mezclado si no hubiera sido por ese atrevimiento de mezclar eh, esas vibraciones, esos sonidos, ¿no? Esas letras. Sí, Entonces, también, ¿no? Como para ver, para empezar como a abrir el mundo de lo que podría pasar, o bueno, de lo que podría también no pasar y por algo también está bien, sería como esto, ¿no? A ver, pues una invitación, ¿no? Al Taita ahí a echarse un reggaetón con la Bella Cat. Ah, a a ver qué ver, pasaría, ¿no? a Este, ay, más allá que respetar, ¿no? O sea, más allá que sería como también quitar esta conquista, ¿no? De la que estuvimos hablando todo el tiempo en este paper, porque, no, no, el Taita no. ¿Cómo crees que se va, cómo crees que va a pegarle en la música, ¿no? ¿Cómo crees que se va a echar una colaboración con Rihanna? ¿Cómo crees ver. que se va a atrever no se atreva usted, Taita, a cachetear a estos autores consagrados, ¿no? O estos cantautores consagrados de la música. Eh,
como para atreverse a perderle el respeto y no desde esa manera, pues, grosera, ¿no? Que te puedes Sí, imaginar, sí. sino como desde la manera de, pues, a ver, si se aventaron a hacer este tipo de colaboraciones y algo diferente está sucediendo, ¿por qué no? ¿Por qué no atrevernos como a ver qué pasaría si de repente hay como un festival de música indígena con música occidental, ¿no? O sea, a ver qué pasaría ahí en ese mestizaje, qué se movería, político-socialmente hablando, qué pasaría, ¿no? Em, ahí, pues, no nada más es como, de teorías, ni tampoco es de movimientos sociales, sino también, pues, estamos hablando, ya si nos queremos ver más místicos, de vibraciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se tocan ese tipo de notas, de vibras? ¿Qué resonaría? ¿Qué pasaría? Nomás para observar, nomás para ver que nos digan cómo les fue con eso. ¿O tú cómo Perfecto. ves? Sí, 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 podemos ya dejar acá marcando eso, ¿no? Último que dice Irán, de cómo se concibe, o sea, cómo el occidental supone todo en el indígena de, no, el taita tiene que ser así, no, el taita no puede hacer esto, no, el taita su música es pura, no, el taita no sé, no, el taita nada más la ceremonia, güey, pues, ¿cómo crees que va a tocar con un músico profesional y acá va a andar con, no, como no, o sea, si el taita nada más sabe agarrar el guaje, güey, ¿no? O sea, no, no, no. Ajá, como una infantilización, ¿no? Ajá, Ah, esa, como el taita esa, es especial. Sí, no lo ajá, o saquen de sea, ahí. exacto, o desde es puro no lo saquen, o es como un niño, ¿no? O sea, es como un niño que, pues, cómo se va a poner acá con los adultos a hacer música ya producida, güey, ¿no? O sea, música real, ¿no? Porque la del Taita, pues, es nomás para ambientar la ceremonia, o sea, es nada más porque está chumado, güey, ¿no? O sea, pero pues, realmente el Taita no es músico, güey, ¿no? O sea, Taita, pues, o sea, pues, si bien le va, es un brujo, güey, ¿no? Pero nada más, hasta ahí, güey, ¿no? O sea, cuando, pues, pues, el brujo sería, güey, el que está, o sea, ya se brincó todos los límites, ¿no? Es la moral luciano, por excelencia, ¿no? Claro, Entonces, eso sería, ¿cómo ves, Irán? sí, así lo dejamos. Saco mi instrumento. No, no traigo. Ahora les vamos a echar una rola. Tu guaje. A huevo. Ahí. Pues ya, con eso nos despedimos. Por favor, no investiguen todas las referencias que les dimos. No vayan a Subíndice 18, ese canal de YouTube. No se acerquen a Divergencia Transdisciplinaria. No googleen el nombre de Javier Ávila, ni tampoco el de Irán Álvarez. Hasta luego.